Llevo toda mi vida dedicándome a defender como abogada el derecho a la vivienda. Participé en el proceso que conseguimos recuperar la vivienda pública que había mal vendido el Partido Popular a los fondos buitre en el año 2013. Humildemente he conseguido aportar al parque de vivienda público las 1.721 viviendas que el Partido Popular vendió a fondos buitre frente a ese plan Vive inexistente de la señora Ayuso, que ha entregado 0 viviendas en la Comunidad de Madrid. Una persona idealista que cree que todas podemos tener una casa propia, una habitación propia para las mujeres, pero también una casa propia para los jóvenes, una casa que se pueda pagar independientemente de que vivas en Móstoles, Getafe o Alcalá. Una casa propia, compañeros y compañeras, que podamos tener todos y todas en esta región. Una casa propia para cumplir el artículo 47 de la Constitución, que llevo en mi camiseta, que llevo en mi memoria y que llevo en el futuro de esta comunidad. Me van a obligar a poner el piso de mi abuela en alquiler a un precio muy bajo. El mercado de la vivienda no se puede intervenir, eso solamente va a hacer que suban los precios, va a generar inseguridad jurídica. Esto lo habrás escuchado en múltiples ocasiones. Bien, pues es que es mentira. Lo que seguro que no has escuchado decir ni al señor Sánchez ni al señor Feijóo son propuestas, proponer alguna medida para bajar los precios de los alquileres, los precios de la vivienda. Si ganas 1.200 euros, por ejemplo, al mes, lo lógico no es que tengas que pagar más de 800 euros en el precio del alquiler. Es absolutamente inasumible. Pagar 300 euros ya te sonará algo mejor. Hoy comenzamos un nuevo programa en Pinto Televisión, un programa que surge para escuchar y aprender de la experiencia y conocimientos de nuestras invitadas y invitados. Hoy tenemos con nosotras a Alejandra Jacinto Uranga para hablar hoy de la ley de vivienda y de las herramientas que nos da esta para, digamos, favorecer a que todo el mundo tenga una vivienda digna. Entre otras cosas, principalmente vamos a hablar hoy de los precios de alquiler de nuestra ciudad, que son muy altos, y de qué podemos hacer para controlar estas subidas, ¿no? Y además del Plan Vive, otra medida que está próxima, por eso dicen, y que queremos saber las verdades y las mentiras de este plan. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros, que además es abogada especializada en el ámbito de derecho a vivienda, activista y hasta hace poco incluso fue diputada de la Asamblea de Madrid y candidata a la presidencia. Como decía, gracias como experta por estar aquí con nosotras. Gracias a vosotros. Bueno, el precio de la vivienda, como decía, es muy alto en Pinto, pero no solo en Pinto, sino en toda la Comunidad de Madrid. Tanto la compra como el alquiler, pues, supone una gran cantidad de dinero para las familias de nuestra comunidad autónoma y eso está haciendo que cientos de miles de familias se encuentren en pobreza severa por esto, ¿no? Por pagar una vivienda, que es algo básico, ¿no? Entonces, quería preguntarte, Alejandra, lo primero de todo, ¿qué mecanismos crees tú que tiene una ciudad como Pinto para poder contener el incremento de los precios de la vivienda, especialmente en el caso de la vivienda en alquiler? Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme a participar en el programa y antes de contestar a la pregunta sí que me gustaría ubicar un poco la problemática que tenemos en materia de vivienda, que es fundamentalmente un problema de precios, un problema de inaccesibilidad a la vivienda por cómo están los precios, tanto en compra como en alquiler. Yo creo que todo el mundo sabe cuando busca una vivienda en cualquier portal inmobiliario para alquilar que los precios están absolutamente desorbitados, pero es que a esos precios tan desorbitados en materia del alquiler se le suma también las subidas de los tipos de interés de las hipotecas, que ahora pues está sucediendo que muchas familias, que muchas personas tengan dificultades también para poder hacer frente al pago de la hipoteca, que tiene que ver con el precio de la hipoteca. Así que al final este problema de precios está atravesando la cuestión de la vivienda y está provocando inseguridad residencial para todas esas personas que no pueden acceder a una vivienda por cómo está el precio o que no saben si van a poder mantenerse en la vivienda en la que están, ya sea en alquiler o ya sea una vivienda en propiedad. La ley de vivienda que se aprobó el pasado mes de mayo tiene mecanismos para, digamos, aliviar esta tensión en los precios, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión del alquiler. La ley de vivienda, por ejemplo, prevé mecanismos para regular los precios del alquiler
en las denominadas zonas de mercado tensionado, para que haya unos precios máximos cuando los que alquilan sean grandes tenedores de vivienda y unos precios, digamos, que no se deben superar cuando los que alquilan, cuando los caseros sean pequeños propietarios de vivienda. Ahora, si queréis, Isaac, os explico más en detalle. Y también prevé una serie de mecanismos, pues por ejemplo, la posibilidad de recargar el IBI o de bonificar el IBI en el caso de los municipios para incentivar digamos, el uso de la vivienda que pueda estar vacía, o prevé también algunas cuestiones como el desarrollo de mecanismos para los municipios, como es el tanteo y el retracto por parte de la Administración, que es que la Administración pueda comprar edificios de vivienda, digamos, a precio de saldo, a precio barato, lo mismo que han venido haciendo los fondos buitre hasta la fecha, pero que esta vez sean las administraciones públicas las que puedan comprar vivienda barata para aumentar el parque de vivienda, digamos, de forma rápida, sin tener que esperar a la construcción de vivienda. Que, por supuesto, pues quizá haya que ampliar la construcción del parque de vivienda pública, insisto mucho en ese adjetivo, pública, pero todos sabemos que los plazos para la construcción de vivienda, bueno, pues no son plazos cortos y el problema lo tenemos ahora. Gracias. A ver, hablabas muchas cosas. La bonificación Sí, del perdón. IBI, al final también es verdad el tema de la subida de los tipos de interés de las hipotecas. Está viendo que puede hasta doblar ahora mismo el pago, ¿no? Los intereses variables está suponiendo doblar el pago y eso afecta gravemente a la economía doméstica de la gente y parece que no hay límite y hay algunas formaciones que están pidiendo que se limite. Pero mientras tanto, mientras eso llega o no, que esperemos que llegue, esta ley nos permite tener otras herramientas, como hablabas. Creo que son muchas las opciones. Y bueno, ya a cuenta de lo que acaba de decir, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es un gran tenedor? Porque eso la gente tiene muchas dudas. ¿Qué es un gran tenedor? ¿Y cómo afecta al común de los mortales? Bueno, pues también está bien, efectivamente, que descifremos qué es un gran tenedor, un gran propietario, bueno, pues para acabar con el mito o el mantra de que un gran tenedor es esa persona que tiene una segunda residencia. No estamos hablando en ningún caso de eso. Estamos hablando de aquellas personas que tienen en propiedad más de 10 inmuebles, más de 10 viviendas, y que luego además las comunidades autónomas, si quisieran, podrían rebajar ese límite a 5. Pero en todo caso, lo que establece la ley, digamos la norma general, es que un gran tenedor es aquel propietario que tiene más de 10 inmuebles en su patrimonio. Yo creo que, bueno, estamos hablando de una cantidad considerable de vivienda, teniendo en cuenta cómo está la situación, para que, bueno, se apliquen una serie de normas diferentes en esos casos. Y luego hablabas de los instrumentos que tenemos al final las administraciones para poder, digamos, intervenir de alguna forma en el mercado de vivienda, pues para mejorar las condiciones de acceso, ¿no? a ella. Entre otras cosas, hablabas de la bonificación del IBI o del tanteo y retracto. Pero también está la otra opción, ¿no? Que el tema de declarar una zona como mercado tensionado, ¿no? Que al final permitiría, creo, y también poner esos límites, ¿no? En el precio de alquiler, ¿no? ¿Es así? ¿Lo permitiría si fuera declarada zona tensionada, por ejemplo, Pinto? Sí, efectivamente, declarar una zona de mercado tensionado al final lo que significa es reconocer una realidad, y es reconocer que en una determinada zona, que en un determinado municipio, que en un determinado barrio, por ejemplo, pues hay precios desorbitados en relación a los salarios, en relación a la capacidad de pago que tiene esa población, y yo creo que eso sucede en Pinto, sucede en otros muchos municipios de Madrid, sucede en numerosos también barrios, también zonas de toda la Comunidad de Madrid, y que es tanto como reconocer, digamos, jurídicamente una realidad. ¿Para qué? Bueno, pues para luego poder establecer límites, como estábamos hablando, para que los precios no sigan creciendo y la distancia entre salarios y precio de la vivienda no siga aumentando, sino que se empiece a cortar, que de eso se trata, ¿no? De que al final las viviendas sean accesibles, sean asequibles. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra para pedir que eso se aplique aquí, que se aplique en la ley de vivienda? ¿Qué pasos hay que dar
y quién tiene que dar esos pasos, por lo menos los Ujú. primeros. Sí, para poder declarar una zona de mercado tensionado, digamos que se tienen que cumplir dos requisitos. El primero de ellos es que el coste medio del alquiler de la hipoteca supere más de, digamos, el 30% de los ingresos medios de la zona. Yo creo que es una regla absolutamente, digamos, objetiva, ¿no? Si el coste de los alquileres, el coste de las hipotecas superan por lo general más del 30% de los ingresos medios de esa zona, pues se entiende que el mercado está tensionado y que efectivamente hay demasiada distancia entre salarios y vivienda y por tanto se podría declarar la zona de mercado tensionado. Pero también hay otro requisito que se puede cumplir, ya digo, basta con cumplir uno de los dos, que es que el precio medio en los últimos años, el precio medio del alquiler o de la compra, haya subido en los últimos 5 años, haya subido más de 3 puntos porcentuales por encima del IPC, que es algo que, bueno, pues que viene sucediendo también, que con la inflación, con la subida de la inflación, pues han crecido mucho. De hecho, por ejemplo, han crecido mucho los precios. De hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues en los últimos, yo creo que el dato actualizado es que desde el año 2015 hasta la fecha los precios de la vivienda han crecido más del 50 o el 60%. Es decir, son precios que la tendencia siempre es ascendente. Entonces, en el caso de cumplir una de las dos condiciones, el municipio puede entender que la zona está tensionada y puede declarar esa zona como tensionada. El problema, bueno, no un problema, no debería ser un problema, pero de facto lo está siendo, es que quien tiene la capacidad de declarar esa zona de mercado tensionada son las comunidades autónomas. Y estamos en la Comunidad de Madrid, donde bueno, el gobierno del Partido Popular ha decidido de forma clara anteponer la voluntad ideológica de decir que no regula el mercado, pero que a su vez es una forma también de intervenir en el mercado de la vivienda, y ha dicho que no va a declarar zonas de mercado tensionado y que por tanto no va a aplicar la ley de vivienda. Yo creo que eso es una muy mala noticia, porque ya digo, salvo que seas un gran tenedor de vivienda, que puedo entender que en esos casos pues tengas todo recelo, pero creo que no somos la mayoría de los madrileños los que estamos en esa situación. Yo creo que a cualquier madrileño o madrileña y a cualquier vecino de Pinto le interesaría que los precios de los alquileres fueran mucho más asequibles. Además hablabas de la Comunidad de Madrid entera, entonces prácticamente toda la comunidad podría ser incluso preceptiva de ser zona tensionada, de ser marcada con ese título y al final hacer medidas. Si se quisiera, podría beneficiar no solo a un municipio como el nuestro, sino que podría beneficiar a toda la Comunidad de Madrid, a millones de personas. Sí, sin duda, igual habría zonas en las que no haría falta, ¿no?, aplicar la zona de mercado tensionado, alguna zona a lo mejor con más despoblación, pero desde luego en los grandes municipios, Pinto, Getafe, Alcorcón, Móstoles, Parla, es claro, ¿no?, que la distancia entre salarios y viviendas es cada vez mayor. Sí, además todo esto hace bueno, no solo que la gente, las familias no encuentren vivienda, sino tampoco que los jóvenes y las jóvenes se puedan independizar, ¿no? Todo se junta. O también pasa con el tema de la vivienda social, que como decías, al no haber prácticamente vivienda social del gobierno, de la parte competente, digamos, en esta materia, que es el gobierno regional, pues hace que haya muchas personas, muchas familias que necesitan ayudas y que necesitan acceso a vivienda y que no sea tan sencillo, ¿no? ¿No? Yo te preguntaba antes de quién era el responsable, ¿no? Al final la administración responsable, porque bueno, si un municipio, entiendo que un municipio si quiere considera y estudia que su municipio cumple los requisitos de la ley, lo que tiene que hacer es solicitar a la Comunidad de Madrid y esta tendrá que hacer la Ujú, evaluación pertinente, ¿no? ujú. Es así, ¿no? Sí, es así, o sea, el municipio yo creo que es quien mejor tiene la capacidad de diagnosticar la situación de su territorio porque es la administración más cercana y bueno, acaba de suceder recientemente en Getafe, si no me equivoco, han solicitado la declaración de zona de mercado tensionado y sin embargo la Comunidad de Madrid ha dicho que no, bueno, pues que ni siquiera lo va a estudiar, que ellos prefieren que esto sea barra, barra libre de especulación y que no van a valorar esa circunstancia. Y luego es que además hay que tener en cuenta cómo funciona, ¿no? O sea, cómo funcionaría eventualmente si tú
Tú eres una administración comprometida con que tu población pueda acceder a la vivienda a precios razonables, que al final es de lo que se trata, y se declara efectivamente esa zona de mercado tensionado. Lo que sucede, como digo, es que se establece digamos, un índice general que está todavía pendiente de desarrollarse dentro de la ley de vivienda, digamos, para que los contratos de alquiler no superen ese índice. Me lo invento. Pues las viviendas de tal circunstancia que están en zonas de mercado tensionado no podrán superar, me lo voy a inventar, 500 euros al mes, no lo sé. Ese es el índice que se tiene que desarrollar por parte de las administraciones públicas. Y eso opera solo para los grandes tenedores de vivienda, es decir, eso opera solo para los grandes caseros, que normalmente son fondos de inversión, entidades financieras, grandes promotores inmobiliarios. No nos engañemos, ningún particular digamos que se dedique a esta cuestión tiene más de 10 viviendas. Eso no es real, no sucede, vamos, yo no conozco absolutamente a nadie, ¿no? Y luego, para el caso de que tu vivienda, por ejemplo, tú eres un casero particular que efectivamente tienes solo una segunda vivienda y la tienes ubicada dentro de una zona de mercado tensionado. Bueno, pues en ese caso, lo único que te hace la ley, aparte de darte una serie de incentivos fiscales, que tú luego te vas a poder desgravar en el IRPF, en fin, que vas a tener, digamos, ventajas fiscales por tener esa vivienda en alquiler. El límite de precio que se te va a aplicar no es tanto ese límite general al que me he referido, que sería para los grandes caseros, para los grandes tenedores, sino un límite de que no puedas subir, tal y como está el mercado ya a día de hoy, la renta más de lo que ha estado, digamos, en el contrato que has tenido anteriormente. Es decir, si tú tenías la vivienda alquilada y la has tenido a 900 euros, o la tienes a 900 euros, bueno, pues se entiende que no debas hacer un contrato pues por más de esa cantidad para impedir que se sigan subiendo los precios. Pero yo creo que son medidas absolutamente razonables, ¿no? Que creo que incluso hay muchos pequeños caseros, buenos caseros honestos, que, bueno, que saben que ya tienen los precios, digamos, al máximo y que no tienen intención de sajar a nadie. Y creo que es importante Sí, además creo hacer que esta también, distinción. además creo que también limitaba como, por ejemplo, que puedan añadir nuevas cosas al contrato. Por ejemplo, que de repente te metan alguna tasa, ¿no? Alguna cosa de la vivienda, por ejemplo, el IBI creo que era, y cosas así, pues impide un poco también que te metan esas cosas. Y como decías, incentiva al final también, de alguna forma, a los propietarios y a las propietarias que actúen de una forma, digamos, controlada, con unos beneficios fiscales, ¿no? Y también permite al final, por lo que estaba viendo, también que la administración pueda tener una herramienta mediante esta ley, una reglamentación para ir con ella a los grandes tenedores, como decías, cajas, fondos, etcétera, y decirle, oye, me tienes que dar estos datos obligatoriamente por ley, porque lo pone ahí, lo pone en la ley, lo estuve mirando el otro día, y ponía los datos que al final se pueden pedir a los grandes tenedores, que también va a permitir tener una visión, creo, más clara de las viviendas vacías que hay. Porque Es que uno también aparece esa vertiente, ¿no? Que es el uso de las viviendas vacías para especular con el precio de las que quieren sacar a la venta, ¿no? Estos grandes tenedores. Y eso también incrementa el precio en las zonas y hace pues que las familias lo pasen peor. Entonces, bueno, yo creo que es una buena ley, una buena primer paso de esta ley con muchas medidas buenas y esperemos que con municipios como el nuestro, si puede ser, o con todos los posibles, si hay presión, que el gobierno regional cambie. No sé qué opinas si va a cambiar, sí. pero bueno, habrá que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo. Rendirse No, nunca es una opción, yo creo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Desde luego es muy importante, ¿no? De lo que estabas hablando, Isaac, del censo de la vivienda vacía, de la necesidad de tener datos objetivos para, bueno, pues para luego poder afinar el no es tan diseño de las sencillo. políticas públicas. ¿No? Y uno de los problemas que hemos tenido históricamente, los que somos viviendólogos, como yo digo, es ese, ¿no? Que la ausencia de datos juega en Eso contra es. del derecho a la vivienda. Y de eso se aprovechan muchas veces los poderes especulativos. Dicen, no, es que la mayoría son viviendas de pequeños tenedores. Bueno, pues a lo mejor sí, no lo sé, no tenemos un censo, no tenemos unos datos. Vamos a poner
datos encima de la mesa y luego así podremos diseñar pues de forma mucho más quirúrgica y mejor, de forma más eficaz las políticas que hacemos. Pero ya digo, yo creo que esta ley sí que recoge esa diferenciación entre grandes tenedores con respecto a pequeños tenedores y establece, bueno, pues obligaciones diferentes, ¿no? Porque es que no sé cómo es ese dicho, ¿no? De tratar igual a lo que es desigual es injusto, pues estamos hablando de esto, ¿no? Y además los desahucios, la mayoría de desahucios que hay son de grandes tenedores. Los intentos de alzamiento son de eso. ¿Está viendo? Sí, son Sí, la los mayoría. que son los que más viviendas Muchos tienen de los desahucios. y los que al final llegan antes a eso, ¿no? Llegan antes a pedir una acción judicial contra la familia, además. Sí, porque normalmente al final esto es importante, ¿no? Al final un pequeño propietario, un pequeño casero, lo que normalmente quiere es, bueno, pues que el inquilino le pague y tener la tranquilidad de que le va a pagar y ya está, ¿no? Al final es lo que busca una persona que alquila una vivienda. Sin embargo, lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid, y lo está denunciando el Sindicato de Inquilinos, por ejemplo, son estas operaciones en masa de grandes fondos de inversión, como puede ser Blackstone, que están comprando edificios enteros o ya son dueños de esos edificios y que como esos inquilinos que había no son rentables, bueno, pues lo que quieren es acabar con esos contratos de alquiler, no quieren renovar esos contratos de alquiler o te ofrecen unas condiciones leoninas para poder renovarlos y claro, son lentejas. Si te gusta lo firmas y si no, pues te tienes que marchar. Aquí Y yo ha creo que pasado ya, sí, también. Y lo sabes tú que has estado por aquí y que aquí hemos tenido, por en nuestro caso, bancos, por ejemplo, que una gran cantidad de viviendas que eran asequibles, que ahora pasamos a hablar de lo que es asequible y lo que no, y han pasado una serie de años, han cambiado las condiciones y las lentejas o las quieres o no las quieres, y con unas condiciones brutales de subida, de cambio de todo, incluso opciones de compra que se supone que tenían, que habían pactado una opción de compra a la vivienda y que al final son grandes empresas con grandes asesorías jurídicas y con mucha gente detrás que pueden con la gente normal y que han hecho que unos abusos y que estas personas vayan por ejemplo, a los sindicatos, por ejemplo, en este caso, o a la PA o a muchos sitios, pero al final acaban cansándose muchos de ellos y muchas de ellas y acaban consiguiendo lo que quieren, que es hacer tratos individuales con la gente y continuar abusando de las condiciones y de la necesidad de las familias, ¿no? Es un poco de gracia. Entonces yo sí creo que es fundamental, ¿no? Oye, José Luis, vamos a hacer un parón un momento que estoy sin batería. Voy a poner... Dame un segundito que voy a por el cargador. Que se me acaba. Y la liamos. Un momento. vale. Vale. Bueno, continuamos hablando si te parece, Alejandra, del Plan Vive, ¿no? Plan Vive es Bien. un proyecto de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular. Pues ellos dicen para hacer viviendas asequibles en toda la comunidad autónoma. Se supone que en el año 22, si no recuerdo mal, deberían haber empezado a dar las primeras viviendas. Estamos ya en el 23, si no me equivoco, en el 22 decían, y aún no se han dado ninguna. Se han iniciado ahora el periodo de inscripción de la primera promoción y bueno, ha sido un caos. El Alcorcón ha sido un caos. Y nada, queríamos hablar de ello con Alejandra porque, bueno, pues nuestro municipio es uno de los municipios que tiene un terreno, digamos, en el que se van a construir viviendas de este plan, ¿no? Entonces me gustaría saber qué piensas, Alejandra, sobre este plan y si crees, como creen en el gobierno regional, que es una solución para vivienda asequible, pues para la gente y sobre todo anuncian mucho pues, para la juventud. Sí, bueno, yo creo que el problema principal de este tipo de anuncios, este tipo de planes, es que se pretende, digamos, poner encima de la mesa soluciones mágicas a un problema que es crónico y que es crónico en lugares como la Comunidad de Madrid, donde
donde el problema principal viene precisamente porque de toda la vivienda pública que hemos construido, esa vivienda pública no se ha mantenido en el parque público, se ha ido privatizando con el paso de los años. Hay un dato que es escalofriante, no tengo el dato de Madrid, pero tengo el dato de todo el Estado, que es que en nuestro país, desde la época de Franco, se han construido más de 6 millones de viviendas protegidas, de viviendas públicas. Bueno, a día de hoy quedan menos de 400.000 viviendas dentro de ese parque público, porque más de 5 millones y medio se han privatizado, se han vendido a particulares, se han vendido a empresas, se han vendido a fondos de inversión, y ese es el principal problema que tenemos en la Comunidad de Madrid. Entonces, si lo que se pone encima de la mesa es nuevamente la misma receta, que es vivienda que se construye con dinero público, es decir, que pagamos tú y yo, Isaac, y todos los madrileños y las madrileñas, pero esa vivienda solamente está protegida, solamente es pública durante un determinado tiempo y luego acaba privatizándose, pues es que es hacer el tonto, ¿no? Si me permites la expresión, porque al final estás poniendo dinero público para vivienda que acaba siendo privatizada y que dentro de 15 años vas a volver a tener el mismo problema. Y así eso es lo que nos pasa. Cada X tiempo tenemos un problema de vivienda gravísimo que tiene que ver con que no hay vivienda pública suficiente, que tiene que ver con que hay demasiada demanda de vivienda social, de vivienda pública. No tengo el dato actualizado de cuántos demandantes de vivienda pública hay en la Comunidad de Madrid, pero son cifras altísimas en relación al parque que hay. Y eso, pues, sucede, como estaba diciendo, porque esta vivienda que se construye acaba siendo privatizada. El problema del Plan Vive es fundamentalmente ese, que yo estaría a favor de que se construyera vivienda protegida, vivienda pública para aumentar el parque de vivienda, pero siempre y cuando la calificación de esa vivienda fuera permanente, que por cierto es otra de las cosas que incluye la ley de vivienda, que la vivienda protegida tiene que ser calificada permanentemente así para que no se pueda vender y para poder consolidar un verdadero parque público, pues como tienen en muchas capitales europeas, como puede ser en Viena, como puede ser en Berlín, donde hay un verdadero parque público que es el que permite que efectivamente la vivienda pública, digamos, compita realmente con la vivienda a precio de mercado, que eso es lo que produce que bajen los precios. A ver, estabas hablando, Alejandra, de los 15 años, ¿no? Porque es que a mí la sensación que me da es que al final, públicamente es como un subterfugio, un engaño que hablan en prensa y la publicidad es muy bonita. Viviendas asequibles, viviendas para jóvenes, viviendas públicas, vamos a decir, que eso es lo que da esa imagen, ¿no? Pero realmente es una concesión por 50 años. Entonces, en un régimen, en cuanto al régimen, con un régimen de protección pública para esta vivienda de protección pública, para arrendamiento de un máximo de 15 años, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir, según la ley, es que a partir de los 15 años, la regulación del precio que la Comunidad de Madrid plantee, independientemente de que sean gratis o lo que sea, es a los 15 años el concesionario que se lleva esa licitación puede poner el precio que le dé la gana. Entonces puede haber familias Y ahí, eso por es lo ejemplo, que lo necesiten o no, pero si hay, y a los 15 años le viene la carta y le dice que se han acabado las condiciones. Nosotros lo hemos vivido ya en Pinto, eso ya ha pasado aquí. Ha habido una promoción que hubo y que sigue estando parecida, con suelo municipal, y ahí está, la especulación. Es lo Ese mismo. es el modus operandi, Isaac, es que es lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, pero además yo me atrevería a decir que, si no en todos, en prácticamente la totalidad de municipios de la Comunidad de Madrid, que se ha construido vivienda, que se ha dado un plazo determinado de calificación de esa vivienda, que durante ese tiempo pues ha operado un precio determinado, por así decirlo, pero después no. Y entonces o sea, son viviendas que al final acaban volviendo al mercado de algún otro modo, con lo cual, bueno, pues estás protegido un tiempo y luego dejas de estarlo. Entonces es un negocio bastante redondo para promotores, para Para fondos que fondos de van a largo inversión. plazo, ¿no? Al final los fondos van a Claro, largo claro. plazo, entonces pues es una buena inversión.
a largo Claro, es plazo. una buena inversión a largo plazo. Sí, efectivamente. Sin embargo, muchos inquilinos, pues de repente se quedan desprotegidos. Y esto ha pasado y pasa sistemáticamente. Entonces, yo creo que apostar por las mismas recetas que nos han traído a la situación que tenemos, creo que es un error. Creo que habría que innovar y que si hablamos de derecho a la vivienda, hay de garantizar que la gente tiene vivienda y tiene estabilidad en sus proyectos vitales, porque de eso va tener derecho a la vivienda. Bueno, pues requeriría sin duda que esa vivienda fuera patrimonio público, 100% público, gestionado por la administración y a precios razonables y a precios asequibles. Y podemos enlazar, ¿no?, con lo del concepto de asequibilidad, que al final es un concepto que a mí me da mucho miedo, se utiliza mucho, yo lo utilizo mucho, pero que es perverso, ¿no? Porque ¿qué es asequible? ¿Qué es asequible? O sea, ¿cómo se determina que una cosa sea asequible? Pues asequible para mí debería significar lo que las familias, lo que las personas puedan pagar, y todos los estándares internacionales en materia de derecho a la vivienda y en materia de protección de derechos humanos, la vivienda es un derecho humano, hablan de que no se debería destinar más del 30% de los ingresos medios de una familia o de una persona al pago de vivienda, y dentro de ese 30% deben estar incluidos los suministros, y hay que hablar ahí del precio de los suministros también, ¿no? Entonces, todo lo que no sea eso está por encima de un precio asequible, y muchos de los precios que estamos viendo, entre los que van a oscilar las viviendas del Plan Vive, bueno, pues pueden ser asequibles, depende de lo que cobres. Quiero decir, pues si cobras 2.500 euros, a lo mejor, y tienes la suerte de que el precio es de 500 euros, pues sí, es asequible, pero no está garantizada esa asequibilidad, digamos, por ley, ¿no? Y teniendo en cuenta pues la precariedad, por ejemplo, los jóvenes, los salarios que perciben los jóvenes, pues no son viviendas o sea, que creo que debería determinarse el precio de la renta de otro modo, Sí. para garantizar que no se rebasara ese 30% de ingresos. Sí, a ver, los gobiernos autonómicos y bueno, los que son de al final del mismo color político van vendiendo como que son asequibles, están vendiendo como que son buenas para los jóvenes, pero sí es verdad que hablabas de ese 30%, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad de Madrid sacó una regulación en el 2020, que ha actualizado un poco, en el que marcaba, digamos, los límites por arriba y por abajo de quién podía acceder a estas viviendas, y vemos diferencias como por ejemplo que por abajo puede estar, pues, yo qué sé, para una pareja o vamos a decir, un joven o una pareja de jóvenes, puede ser 10.800 euros anuales de la unidad, desde ahí Ujú. hasta casi 37.000 euros, ¿no? Entonces una diferencia muy grande, pero que además, no sé qué opinas, pero creo que también es un poquito no es real, porque habla también de que la renta que se puede abonar anual no puede superar el 35% de los ingresos netos anuales, pero es que estamos hablando de unos salarios medios de jóvenes que en el año 2021 para menores de 25 años, según el INE, fue de 1.234,9 euros al mes, lo que hace que al final, digamos que la renta que podrían destinar a ese 35% esté en torno a los 430 euros. Vamos, que se quedan en el límite de por abajo, Ujú. porque es que según el precio, ¿no?, que marca la Comunidad de Madrid por abajo, está más o menos en esos 400 y poco euros y del 35%. Por tanto, esos que están por arriba, por el margen de arriba, son realmente los que lo necesitan. Lo digo porque, por ejemplo, en municipios como este y que comentó la Comunidad de Madrid, hay listas de espera de familias que necesitan una vivienda. Listas de muchas familias que necesitan una vivienda. Y no sé, me gustaría saber qué opinas si esto ayuda a quitar esas listas de espera. Claro, pues efectivamente, o sea, yo creo que hay un problema, ¿no? Que es que dentro de los requisitos para poder acceder al plan se incluye, pues, efectivamente, tanto, digamos, rentas relativamente bajas, de esos 10.000 euros hasta casi 40.000, ¿no? Y ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces, si el plan Vive no establece diferencias a la hora de priorizar los casos bueno, de mayor necesidad, pues puede haber
bueno, pues puede darse una situación un poco absurda, que es que al final tengan acceso a esas viviendas, digamos, a precios asequibles personas con mayores rentas y se queden fuera personas con menores rentas, porque lo que está claro es que no va a haber suficientes viviendas para toda la demanda de vivienda que hay. Esa es una realidad, ¿no? De hecho, uno de los problemas que tiene también el Plan Vive es que Isabel Díaz Ayuso lleva anunciando la construcción de 25.000 viviendas desde hace 5 años y a día de hoy creo que solamente hay encima de la mesa 200 y poco viviendas, con lo cual estamos hablando de unos ritmos que, en fin, en el mejor de los casos, no sé, para 2050 habrá 10.000 viviendas. O sea, son cosas que pensamos en otros mecanismos para atajar el problema de precios, como estaba diciendo antes, o es hacernos trampas al solitario. Y aparte de eso es que si efectivamente, o sea, yo sí que estoy a favor porque creo que el derecho a la vivienda tiene que ser como el derecho a la educación, como el derecho a la sanidad, son derechos universales y el sistema público debe permitir a cualquier persona pueda acceder a ellos, o sea, creo en la universalidad de ese derecho independientemente de la renta, porque creo que así es cuando realmente existe un derecho garantizado, ¿no? Y creo que en el ideal, pues sí, al sistema público de vivienda debería poder acceder todo el mundo, independientemente de los ingresos que tenga. Pero claro, eso es el ideal. No estamos en el ideal, estamos en una situación de escasez, estamos en una situación de mercantilización de la vivienda, de financiarización de la vivienda. Entonces, en este contexto, en tanto en cuanto la vivienda no sea un derecho pleno, pues hay que establecer mecanismos de priorización y de discriminación positiva a favor de la gente que tiene más necesidad económica y que no va a poder acceder a precios de vivienda del mercado frente a los que sí que van a poder permitirse esos precios de vivienda del mercado, ¿no? También con dificultades, porque los precios ya están tan disparados que incluso unas personas con ingresos considerables tampoco pueden acceder a la vivienda, que eso debería alarmar, yo creo que incluso a cualquier gobernante neoliberal, pero en fin, no parece suceder. Y en ese sentido creo que el problema del Plan Vive es ese, que no, vamos, yo no he encontrado ningún mecanismo de, digamos, adjudicación prioritaria de esas viviendas para las personas con menos ingresos. Y luego habrá que ver cómo se fija la renta y cómo funciona. En realidad no lo sabemos, porque es que todavía Plan Vive, llevamos hablando de él 5 años, pero yo no conozco a nadie que ya tenga sus llaves y esté disfrutando de esa vivienda con esos requisitos. Sí, es que todavía no han construido ninguna. Claro. Entonces, todavía quedan a lo mejor algún año todavía incluso para ello, ¿no? Vale, pues entonces es un poco, al final es injusto, ¿no? Porque estamos hablando de que una unidad familiar que ingresa 40.000 euros, se lleva una vivienda, pero otra que ingresa 15 no hay una preferencia, no hay un planteamiento. Y como dices, lo ideal sería que todo el mundo pudiera acceder a un mercado público, ¿no? a una instalación, algo público, ¿no? De la vivienda, pero no es así, porque al final no se está cubriendo la necesidad que hay, ¿no? Ni se está limitando, porque esa sería otra opción, lo que hemos hablado antes, ¿no? También debería ser un trabajo conjunto, ¿no? No debería ser medidas individuales, sino una estrategia conjunta para atajar el problema, ¿no? Entonces, estas ideas que además van a lo que hemos visto muchas veces, al final a beneficiar a unas empresas, ¿no? Al final, pues no, y no es justo, ¿no? No es justo. Entonces, ellos insisten por eso te lo preguntaba, ¿no? En que al final es algo bueno, es una solución, incluso para los jóvenes, pero yo creo que los datos están ahí. No va a ser, no va a ser. No va a haber opción, ¿no? También te quería preguntar otra cosa sobre la vivienda, sobre el plan Vive a lo mejor, pero que has comentado antes, sobre todo sobre la vivienda en general en un municipio, de la ley, que es lo que hablabas de hacer el tanteo y retracto, hablabas de él, ¿no? Entonces, esa opción también, entiendo que también lo deben hacer las administraciones regionales o las locales con permiso autonómico, ¿no? O los municipios pueden hacerlo directamente. Sí, en Barcelona, por ejemplo, el municipio de Barcelona lo ha hecho, pero es verdad que allí tienen siempre legislación Sí, específica que claro. es diferente.
aquí en la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, tiene que ser la comunidad la que habilite ese tipo de mecanismos, pero que es un mecanismo que es muy eficaz, porque es que la administración, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pinto podría comprar un bloque de edificios a precio muy barato, en vez de que ese edificio, por ejemplo, pongo un ejemplo, edificio construido por un promotor inmobiliario que al final quiere vender a no sé quién y está entre que se lo quede la Caixa, se lo quede Altamira, que es una inmobiliaria del Banco Santander, y no sé qué otro fondo de inversión. Bueno, pues que la administración pueda decir, bueno, me interesa este edificio, está en buenas condiciones, está además ubicado en una zona de Pinto que no siempre tiene que ser la vivienda, digamos, a las afueras, ¿no? Entonces, vamos a hacer una oferta, vamos a pujar también nosotros y vamos a poder quedárnoslo a precio barato. Es que la administración tenga esas facultades de comprar vivienda ya construida, que obviamente pues no te enfrentas a los problemas que tiene el Plan Vive, de tener que esperar años y años a la construcción y vas a poder tener vivienda construida a precio muy barato. Y eso también lo Y podría eso lo hacer la puede comunidad hacer. autónoma. La Comunidad de Madrid, que tiene tantos problemas porque hay un montón de listas de espera para una Perfectamente. vivienda social, podría hacer perfectamente, que además tiene mayor capacidad económica, lógicamente, que un municipio, podría hacerlo perfectamente y utilizarlo para su competencia, ¿no? Perfectamente. Para mí es la vía más rápida de conseguir vivienda pública, vivienda social, Y de forma utilizarlo además barata. para en un mismo edificio no tiene por qué ser solo un objetivo, ¿no? Puede ser vivienda asequible para jóvenes y puede ser muchas Claro, cosas. Sería una claro, forma, claro, claro. con el presupuesto que tiene una comunidad como la Comunidad de Madrid, perfectamente podría asumirlo, ¿no? Y Perfectamente. De hecho, pues, ha funcionado, ¿eh? Yo ya digo, en Barcelona ha funcionado muy bien. En Valencia, hasta el año pasado, el consejero de Vivienda, vicepresidente, también utilizaba este mecanismo y estaba aumentando el parque. O sea, yo creo que es una medida muy eficaz y más barata que la construcción. Y con menos impacto también ambiental. sí. Bueno, para terminar te quería comentar otra opción de estas que me has comentado tú, que has sacado todo el tema, que es el A tema de la ver. regulación de la bonificación del IBI, ¿no? Que no sé si es un tema que me puedas contar algo así que podemos hacer los Sí, bueno, municipios la ley, como Pinto. ¿Qué podemos hacer con esto de la bonificación del IBI? la ley de vivienda permite también Igual, ¿no? que Dependemos de la comunidad autónoma. Todo lo que, digamos, todos los todo lo beneficios que bueno. pueda, todo lo bueno, dependemos de que mamá o papá, comunidad, nos diga que sí, ¿no? Nos dé Sí. permiso, ¿no? Pues nada, Desgraciadamente sí, pero Isaac, tengo una buena noticia, que a es ver, que se podría modificar la ley de vivienda para conseguir no tener que depender del beneplácito de la comunidad autónoma, sobre todo cuando la comunidad autónoma se declara a favor de la especulación sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Entonces, sí encontramos este mes de julio, estudiando mucho el tema, un mecanismo de modificación de la legislación bueno, probablemente habría debate, bueno, recursos bueno, por sí, todas sí. partes, pero habría que intentarlo para modificar la ley y que por lo menos, bueno, pues se pudiera aplicar, ¿no? Porque al final estamos permanentemente secuestrados por la voluntad especulativa de determinados gobiernos autonómicos y creo que eso no puede ser. O sea, Parece muy evidentemente, interesante. pues tenemos un Estado que reconoce las autonomías, yo estoy plenamente a favor, y las competencias autonómicas, pero lo que no puede ser es utilizar esas competencias para luego gobernar en contra de tu propia autonomía, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, creo que hay que buscar el óptimo para que las leyes se puedan aplicar también. Y en ese sentido encontramos ahí unos mecanismos que ya digo, serían probablemente polémicos, estaríamos en los tribunales un montón de tiempo, pero de poder modificar la legislación para que resultara más eficaz. Y luego no hay que olvidar también que algunas medidas de la ley de vivienda sí que se aplican directamente a los municipios, independientemente de la comunidad. Pues todas las medidas que tienen que ver con la protección a los desahucios, también, por ejemplo, todas las medidas que tienen que ver con que las inmobiliarias no puedan cometer abusos inmobiliarios como es Sí, cobrarte el mes de agencia. ya. También las medidas que tienen que ver con que actualmente, como sabéis, los contratos de alquiler no se pueden actualizar conforme al IPC, sino que
hay un límite del 2% este 2023 y del 3% en 2024 y luego en teoría se elaborará otro índice. Hay una serie de reservas legales a la hora de construir vivienda de protección que también se aplican. En fin, hay cuestiones que sí que son aplicables, pero la regulación de precios, que para mí, digamos, es el grueso, sí que, tal y como está a día de hoy, es complicado, ¿no? Bueno, pues es muy Sí que o interesante. cambiamos el gobierno o cambiamos la ley. Es muy interesante porque todo lo que dices, al final hay, igual que se han hecho muchas medidas de esa ley que pueden aplicar a toda España, ¿no? A todo el conjunto de España, pues se podría, ¿no? Hacer la modificación que tú dices, esos mecanismos. Entonces, bueno, también sabemos a dónde apuntar, no solo a nivel regional, sino a nivel estatal también, para que esa regulación llegue, ¿no? Y se pueda aplicar, porque al final es una situación de emergencia social. El no poder pagar una vivienda es una situación de emergencia también. Y hay que Absolutamente. tomarlo como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues apuntaremos también la sociedad a donde tenemos que apuntar, a todas las administraciones competentes que puedan ayudar a la gente a encontrar una vivienda y a poder dedicar digamos, un dinero razonable, ¿no? a este bien básico, como es un techo debajo donde estar, ¿no? Y que además se está sumando pues al alto precio de todo, de los alimentos, de la energía, que hace muy difícil calentarse en invierno ahora que llegamos ya a las temperaturas heladas, ¿no? Y que es necesario. Bueno, muchas gracias Alejandra por estar aquí con nosotros. Este ha Gracias. sido nuestro primer programa, un placer estar como alumno de ti en esta primera sesión del programa de la clase, en el que esperamos aprender de la gente que viene al programa. Gracias y esperamos volver a contar contigo para seguir charlando de temas tan interesantes. Claro que sí, cuando queráis. Muchas gracias, Isaac, y aquí me tenéis. Gracias. Gracias.